Buenos días, mi nombre es Luzmina Villarruel y continuando con el tema de estudio, se presenta el cálculo de cada una de las propiedades de una muestra de gas natural utilizando Microsoft Excel. Aquí podemos apreciar cada uno de los componentes de la muestra de gas natural, su fracción molar, sus condiciones de operación, los cuales son presión igual a 1500 LPCM, temperatura igual a 180 grados Fahrenheit y el factor de compresibilidad Z igual a 0,90. En la siguiente tabla podemos observar los datos tabulados que se utilizaron para determinar las propiedades, los cuales son el peso molecular, la temperatura crítica, la presión crítica, la densidad molar, el valor calorífico inferior y el valor calorífico superior. En el cálculo del peso molecular aparente, se hizo la multiplicación de cada una de las fracciones molares junto con el peso molecular de cada componente para luego realizar una sumatoria, el cual arrojó un valor de 20,187228,3. Para determinar la densidad del gas, se llevó la presión a LPCA y la temperatura a grados Rankine. Y sustituyendo la ecuación de la densidad, se obtuvo un valor de 4,94. Para el cálculo de la gravedad específica, se utilizó el peso molecular del gas, que es igual al peso molecular aparente, y sustituyendo su ecuación en Microsoft Excel, se obtuvo un valor de 0,69. En el caso del factor volumétrico del gas, se utilizó, como se dijo anteriormente, la presión en LPCA, la temperatura en grados Rankine y el factor de compresibilidad Z, con una constante de 0,02829. Al sustituir esta ecuación en Excel, arrojó un valor de 0,010. Luego se determinó la riqueza líquida, que se puede definir como el GPM. Su ecuación se sustituyó en Excel y se obtuvo una riqueza líquida para cada uno de los componentes de la muestra. Luego se realizó una sumatoria, la cual arrojó un valor de 0,3017597. En el cálculo de la viscosidad del gas se utilizó el método de Lee, González y Iken. Esta ecuación de la viscosidad del gas depende de unos factores, los cuales son K, X y Y. Cada uno de estos factores, las ecuaciones de cada uno de estos factores se sustituyó en Excel, arrojando un valor de X de 5,24, de Y de 1,35 y de K de 128,71. Estos valores se sustituyeron en la ecuación de viscosidad del gas y se obtuvo una viscosidad de 0,015 centipoise. Para el cálculo del valor calorífico se obtuvo el valor calorífico inferior y el valor calorífico superior. En el caso del valor calorífico inferior se utilizó el valor calorífico para cada uno de los componentes, el cual se encuentra tabulado como se mencionó anteriormente.
Este fue multiplicado por la fracción molar de cada uno de los componentes y luego se realizó una sumatoria arrojando un valor de 874,72. Igualmente para el valor calorífico superior, pero en este caso se utilizó el valor calorífico superior tabulado de cada uno de los componentes y se multiplicó igual por la fracción molar arrojando un valor de 967,77. Las propiedades pseudocríticas y pseudoreducidas se determinaron para hallar la compresibilidad del gas. En el caso de las propiedades pseudocríticas se utilizó el método Stewart-Booker-Boo, en donde se obtuvo un valor de J, un valor de K, para luego determinar la temperatura pseudocrítica y la presión pseudocrítica sin corregir, siendo la presión pseudocrítica igual a 400,39 y la LPCA y la temperatura pseudocrítica igual a 759,03 grados Rankine. Luego, utilizando el método de Wheeler y Asís, se obtiene la presión pseudocrítica y la temperatura pseudocrítica corregida. Este procedimiento se lleva a cabo debido a que en la composición del gas se encuentran presentes las impurezas, las cuales son el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno y el nitrógeno. En este caso, la temperatura pseudocrítica corregida es igual a 735,69 y la presión pseudocrítica corregida es igual a 386,54 LPCA. Por último, se obtiene las propiedades pseudoreducidas, que son la temperatura pseudoreducida y la presión pseudoreducida. Sustituyendo sus ecuaciones en Excel, se obtiene una presión pseudoreducida de 3,91 y una temperatura pseudoreducida de 0,86. Por último, se determina la compresibilidad del gas. Con la siguiente ecuación, compresibilidad del gas es igual a la compresibilidad del gas reducida entre la presión pseudocrítica, que se determinó anteriormente. Esta compresibilidad del gas reducida depende de la temperatura pseudoreducida, la presión pseudoreducida y de un factor el cual es delta Z entre delta PR por la temperatura pseudoreducida, que a su vez depende de unas constantes, las cuales son A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, y al sustituir estas ecuaciones en Excel se obtuvo una compresibilidad del gas de 0,008. Con el cálculo de la compresibilidad del gas hemos llegado al final de nuestra presentación. Espero que haya sido de su agrado y gracias por su atención.